Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola a todos, estamos de nuevo en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que intenta ayudar a dar elementos para tomar mejores decisiones. Yedmilton López Riaño, colombiano, licenciado en Seguridad Pública de la Academia de Carabineros de Chile y de la Universidad de Chile. Actualmente es coronel de la Policía Nacional y jefe de Prevención de la Violencia y el Delito de la Policía Metropolitana. Luis Javier Robledo Ruiz, colombiano, graduado como sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de Sevilla. En la actualidad es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia e investigador adscrito al Grupo de Investigación, Cultura, Política y Desarrollo Social. Bueno, estamos hablando, como lo acabamos de mostrar en esta reseña de este programa en donde aparecen nuestros dos invitados. Uno de ellos es el doctor Luis Javier Robledo, es un profesor sociólogo doctor de la Universidad de Antioquia. Y nos acompaña un invitado que raras veces, de alguna manera, coincide en un espacio universitario, al menos en este contexto. Tal vez en otros contextos la fuerza pública siempre esté presente, pero en este en particular, en donde los argumentos son los que se imponen desde el punto de vista de la palabra. Nos acompaña el coronel Yedmilton López, que tiene una particularidad, su trabajo básicamente ha girado alrededor de la policía comunitaria. Le quiero agradecer al coronel y también al profesor sociólogo de la universidad por estar aquí. Y voy a comenzar de una vez diciendo cómo se entiende desde las dos aristas el concepto de movimiento social. ¿Es una cosa que puede ser asociada única y exclusivamente a algo organizado o hay movimientos sociales espontáneos desde la mirada, digamos, de la sociología, de la mirada también desde el punto de vista, en este caso, de la policía? Bueno, tendríamos que decir que teóricamente el movimiento social puede ser las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Los movimientos sociales son formas organizativas que adquiere la protesta social, formas organizativas con una estructura, con unos ideales, con unos objetivos, con unas formas de organización de tal suerte que lo que se busca es su permanencia en el tiempo. La diferencia entre movimiento social y protesta social justamente está planteada en términos de lo que tú planteas, y es la protesta social es esporádica, la protesta social puede ser momentánea, mientras que el movimiento social se mueve más allá de la coyuntura y estructura intereses colectivos y plantea acción colectiva por parte de las organizaciones sociales. En ese sentido, los movimientos sociales tienen una particular y una significación muy importante, y son las formas como las organizaciones sociales, los sectores en conflicto encuentran unidad y organización alrededor de unos objetivos con los cuales se pretende negociar o se pretende exigir algunos asuntos que les interesan a esos colectivos, y de esa manera mantienen una articulación constante. Los movimientos sociales también pueden desaparecer en el tiempo, no todos los movimientos sociales permanecen. Justamente la característica de los movimientos sociales contemporáneos es que estos movimientos
tienen articulación alrededor de coyunturas muy precisas en términos de la vida nacional, en términos de los procesos económicos, de los procesos laborales, de los procesos sindicales, pero también pueden desaparecer. Justamente la llamada o la interpretación que hacen las ciencias sociales de esto es que en la actualidad los movimientos sociales se conjugan, se relacionan, encuentran puntos en común, puntos de coincidencia, y algunos logran permanecer en el tiempo, y esa permanencia en el tiempo es lo que permite formas de negociación, formas de acción colectiva cada vez con mayor contundencia y de mayor alcance. Coronel López, ¿usted diferencia ese par de concepciones a las que hace alusión el profesor Robledo entre protesta y movimiento social? ¿Está claro para ustedes en un momento determinado su accionar es idéntico? Por supuesto, como lo dice el profesor, el movimiento social tiene un componente mucho más político que la protesta per se, y la esporadicidad de la protesta puede encajar bien en el movimiento social o bien no. De cualquier manera, son derechos, es un derecho consagrado, por supuesto, en la Constitución política y en las leyes, y ya extendiéndome un poco más, y mi opinión subjetiva, digamos que es una situación necesaria para el enriquecimiento y la grandeza de la democracia, me parece a mí. ¿Ustedes consideran, y la pregunta va para ambos, que en el artículo 37 está clara esa diferenciación cuando se habla en la Constitución del derecho a la protesta, digamos esa diferenciación entre movimiento social y protesta, digamos, espontánea, y la manera como desde un lado se puede tratar y desde el otro? Bueno, la Constitución consagra el derecho a que los ciudadanos expresen su malestar, llamémoslo así, y la protesta es una forma de malestar. Pero la protesta se expresa de diversas maneras, se expresa mediante la movilización social, ya dijimos, un concepto importantísimo en las ciencias sociales, mediante la acción colectiva, acción social colectiva. En ese sentido, pues la Constitución garantiza la libertad de expresión, la libertad de palabra, el derecho a la protesta. Lo que parece significativo es que a la hora de evaluar cómo la gente protesta, parece ser que nuestra cultura política, nuestra cultura ciudadana, como que no entendiera que las protestas tienen dimensiones, tienen expresiones, que nuestra protesta tienen objetivos, que las protestas se expresan de unas maneras, unas veces con más fuerza, otras en ellas hay expresiones de violencia que suelen ser condenadas, y de esta manera entonces la pregunta por el derecho a la protesta pareciera que estuviera muchas veces en cuestión. El derecho a la protesta sí, pero cuando hay desórdenes, digámoslo así, cuando hay acciones de choque, de enfrentamiento entre los manifestantes, salimos y las condenamos. En esa dirección, la pregunta de ese garantismo de la Constitución pareciera que entrara como en contradicción con la realidad de los movimientos sociales, en donde la gente sale a la calle, sale a exigir, sale a reclamar, sale a proponer, sale a demandar la solución a sus necesidades y a sus peticiones, pero hay una suerte de condena moral y de condena política a eso. Coronel, luce extraño, aunque obviamente no hay por qué desconocerlo, cuando usted habla de la protesta como un derecho, pero realmente, digamos, frente al accionar de la fuerza pública, representada en este caso por usted, la protesta aparece, realmente sí hay conciencia de que ese derecho per se sí existe, o simplemente se está cumpliendo, digamos, con una reacción frente a una situación que ocurre. No, por supuesto que hay conciencia, y por supuesto los policías y digamos la fuerza pública, pero sobre todo los policías, que somos quienes tenemos el rol de asistir y de atender una situación de desenfreno o desorden público, sabemos perfectamente que somos defensores de los derechos humanos. Es decir, la policía existe para defender los derechos. Y cuando hablo de derechos no me limito meramente a derechos fundamentales muy básicos como solamente la vida o la libertad, sino a unos derechos incluso políticos. A la policía le corresponde
contribuir a la garantía de los derechos de todas las personas. Los derechos sin límite, pues por supuesto los que están puestos en la Constitución Política y las leyes, y le corresponde entonces respetar, digamos, el modelo político, en este caso la República Democrática que es Colombia, el Estado de Derecho que es Colombia, y al respetar y al hacer respetar este derecho de la protesta, el problema es cuando encuentra colisión de derechos. Hay colisión de derechos entre, por ejemplo, la protesta que implica, por ejemplo, el uso de un espacio público y alguien que necesita moverse por ese espacio público, que no necesariamente está siendo parte de la protesta, pues también está exigiendo al Estado y a la policía como una institución representante del Estado que le ayude a proteger su derecho. Entonces hay colisión de derechos. Esa es la parte más difícil de, digamos, de manejar, por así decirlo, desde el punto de vista de la restitución del orden público. ¿Usted sí cree que hay una comprensión así de diáfana entre, digamos, los dos, discúlpeme la expresión, bandos, porque aquí no se trata de enemigos, sino, digamos, de concepciones diferentes a la hora de entender la protesta? Bueno, yo creo que el coronel ha hecho una observación interesante, colisión de intereses o colisión de derechos. Yo creo que la protesta habría que entenderla no tanto en términos de que hay un sector que entra en contradicción con otro que pretende usar el espacio público, si hablamos es del derecho a la movilización, el derecho al uso del espacio público, el derecho a transitar libremente por una ciudad, por una calle, una carretera. Yo diría que lo fundamental allí no se trata tanto de si el ciudadano común y corriente puede utilizar una vía, sino en las democracias. En las democracias el derecho a la protesta es de alguna manera el alivio de la propia democracia, es una apuesta por la democracia y en ello hay incomodidades. Sin duda el hecho de construir una sociedad más justa, seguramente las protestas expresan algo de injusticia, señalan una búsqueda de justicia social, pues implica malestares y preocupaciones. Entonces, es claro y entiendo perfectamente lo que plantea el coronel, ellos están en la obligación de mantener el respeto como por el espacio para que otros lo puedan ocupar y lo puedan desarrollar. El problema allí, y ese será, me imagino, tema siguiente, es cuando en esa búsqueda de que todos los ciudadanos utilicen ese espacio, se constriñe el derecho a la movilización y el derecho a la protesta y el derecho al uso de formas simbólicas de manifestar los intereses y los reclamos de la ciudadanía. Ahí es donde estaría la preocupación. Coronel, frente a eso uno tendría que decir, ¿realmente existe una reflexión por parte de la fuerza pública frente, digamos, al análisis de lo que implica, digamos, tratar de frenar digamos, una manifestación de protesta, por poner un ejemplo, y no acude a las vías de hecho, porque uno normalmente cuando piensa en la policía, ¿cierto?, piensa en las vías de hecho, no piensa ni mucho menos pues en la seducción, muy diferente de pronto al trabajo que usted ha hecho como, digamos, una persona inquieta por lo comunitario, pero la verdad es que el sinónimo que uno tiene en la policía son vías de hecho. ¿Usted qué piensa frente a eso? Yo creo que hay unos imaginarios colectivos y unos paradigmas que hay que derribar y es precisamente eso, creer que la policía, que es una institución de naturaleza civil y mientras más civil y civilista sea, mucho mejor, poco reflexiona, creer que la policía poco reflexiona, creer que la policía simplemente obedece y no tiene una claridad de los derechos humanos o de la democracia o del modelo político o del Estado de Derecho, ni más faltaba del Estado Social de Derecho. Yo creo que es un imaginario que habría que revisar, porque la policía cada vez más, después de un proceso de transformación cultural muy interesante que vivimos luego de la Constitución Política de 1991, entramos en un mundo de reflexión y digamos de obediencia reflexiva. Y nosotros lo tenemos muy claro, que cuando tenemos que ir a atender un servicio, de hecho le llamamos servicio, un servicio cuando hay una protesta social, incluso los mismos jóvenes que salen a protestar lo saben, la policía está guardando como el camino de la ruta que ellos van a realizar. Generalmente hay una ruta, ¿no? Generalmente dice, salimos acá, vamos por esta calle hasta llegar a este otro lugar o a esta plaza.
Entonces la policía está custodiando esa ruta para que alguien que no sepa que se trata de una protesta pueda atravesar un camión, por supuesto sin mala intención, o va en una motocicleta y no ve que hay tanta gente caminando la calle y entonces quizá la policía tenga que detener al motociclista mientras pasa el grueso de la protesta. Digo detener es decirle que se detenga un momento, ¿no? A eso me refiero. De tal manera que sí hay una reflexión, sí hay una concepción respetuosa del derecho de la protesta y una concepción digamos, de lo justo que pueda resultar hacer, aunque no nos detenemos a hacer ese tipo de juicios ni de calificaciones, pero no nos molesta que haya protesta. Digamos, la policía no tendría por qué entrar a deliberar eso, simplemente hacerlo humanamente posible, porque esos derechos que entran en fricción, ¿cierto?, no sean, digamos, un combustible para que luego pueda surgir la violencia, por ejemplo. Profesor Robledo, ¿usted cree, desde su percepción y de su elaboración, digamos, académica como sociólogo, que realmente ha habido una suerte de, digamos, de una reflexión parecida por parte de la fuerza pública frente a movimientos sociales o sobre todo protestas sociales? ¿O usted siente que definitivamente hay una suerte de agua y aceite cuando este par de situaciones se juntan? Por un lado la protesta y por el otro lado, digamos, el derecho o el deber mejor que la fuerza pública asume tratando de disuadir la protesta. No, yo pienso que de parte de la Policía Nacional se destaca un esfuerzo desde hace años por tratar de pensar, por tratar de incluir entre su personal una perspectiva de pronto más civilista, entendiendo pues esto como una comprensión cada vez más profunda de los derechos humanos. No obstante, se encuentran muchas dificultades en el terreno ya práctico, en el terreno ya de esos momentos de calor y de efervescencia, en el sentido en que todavía falta, a mi juicio, mucha reflexión, mucha capacitación, mucha preparación en términos de derechos humanos y en términos del tema del conflicto y el tema de la violencia. Un poco para contestar la pregunta, porque no se trata tanto de si, por un lado, tenemos una versión distinta, sino entre la academia y la fuerza pública, sino más bien pensar de qué manera desde la academia hemos visto los movimientos sociales, la protesta, las formas como la protesta a veces derivan en procesos violentos y cómo valoramos y significamos esa realidad. Y por el otro lado, tratar de entender cómo desde la institucionalidad esos momentos son comprendidos. Y entonces cómo pueden ser atendidos ahí al instante, en caliente, como se dice, en el momento en que está generándose el conflicto. Nos parece, pues, visto desde otra perspectiva, que esas expresiones de manifestación social, de acción social, de conflictividad social, muchas veces son manejados con una intensidad y con unos ejercicios desmedidos e innecesarios de violencia. Entonces decimos nosotros desde la academia que innecesario es afrontar los conflictos sociales y la protesta social de una forma donde no mostraría la posibilidad de racionalidad, en las posibilidades incluso de diálogo que pudiera darse entre la institucionalidad de la policía y los manifestantes. Por eso nos llama la atención imágenes tan bonitas o tan significativas que pueden haberse presentado en las últimas semanas o meses en la relación entre la fuerza pública y los jóvenes, los estudiantes o los campesinos, en algunos momentos relaciones de mayor cordialidad. Supongo yo, se impone allí cierta racionalidad distinta a la de la confrontación permanente. Esa racionalidad realmente es real, discúlpeme la redundancia, porque en medio del fragor, tal vez esas concepciones un tanto civilistas se pueden perder. ¿Eso cómo se mide desde el punto de vista de la reacción de la fuerza? La gran mayoría de las protestas son pacíficas, la gran mayoría. Rara vez hay
digamos, ese fragor o ese caliente que mencionaba hace un momento el profesor, que los hay, por supuesto, pero no siempre ocurren. Miren cuántas protestas atiende aquí la policía. Podríamos sacar, no traje la estadística, pero podríamos sacar, por lo menos en Medellín y su área metropolitana, una relación de la cantidad de veces que se protestan distintos gremios, profesores, estudiantes, campesinos, y las marchas son muy gratas. Yo le podría enumerar muchas. A mí me llamó poderosamente la atención una marcha de algunos campesinos en donde ellos de verdad no traían ni siquiera recursos para hidratarse, y el oficial que estaba al frente de la organización de la vía para que los campesinos pudiesen ejercer el derecho a la protesta, consiguió con un comerciante 1000 bolsas de agua para repartirlo a los manifestantes. Me pareció esto maravilloso. Por supuesto no fue noticia, no hubo ninguna publicidad al respecto, porque tampoco nos interesa propiamente que se haga publicidad, simplemente nos interesa que se haga pedagogía de cómo es el procedimiento de la policía ante la protesta. Ahora bien, hay protestas que desembocan en violencia, que incluso, pues lo puedo decir con conocimiento de causa porque he ido caminando al lado de los estudiantes en uno de los servicios de seguridad de estas protestas, que incluso los mismos estudiantes repudian y dicen, pero se tiró la protesta queriendo decirle a alguien que rompió un vidrio, que dañó un cajero automático, o que le tiró una piedra a un vehículo que pasaba o al Metroplus. Y hay incluso sanción social dentro de los mismos manifestantes contra alguien que se comporta, entre comillas, de manera violenta. Eso es muy interesante. Bueno, aquí en este primer segmento ha aparecido el concepto de movimiento social, pero también la relación con movimientos sociales violentos. Sobre este tema, y para ampliarlo y digamos ir un poco más allá en la complejidad que esto significa, vamos a hacer un corte para unos mensajes y volvemos enseguida. Continuamos con la fuerza de los argumentos y estamos hablando de movimientos sociales y violencia. En el segmento anterior pues hicimos alusión a un tipo de levantamiento social, digamos, civilizado, pero lastimosamente muchos movimientos de esta naturaleza terminan con acciones violentas que de alguna manera pueden alterar el sentido de lo que significa un movimiento social. Estamos en lo cierto cuando decimos que un movimiento social se deslegitimiza o deslegitima mejor si acudo a la violencia, o eso habría que discutirlo un poco más. No, pienso que lo segundo, hay que discutirlo. Los movimientos sociales en sí mismos no son violentos. La violencia es una consecuencia de las dinámicas, del acontecimiento, de la fuerza, de la expresión, pues, de las formas de protesta y las formas ritualizadas que tiene la protesta y de los expedientes que la protesta coloca en sí mismos. Por eso es una equivocación plantear que los movimientos sociales incluyen dentro de sus expedientes la violencia. La violencia es una circunstancia, diríamos, ajena a los movimientos sociales. Ahora el coronel señalaba, la mayoría de las movilizaciones, de los movimientos sociales o de la protesta social no es violenta. Eso señala y constata una realidad. Es que los movimientos sociales, por ser una dinámica que se da en el espacio público y a la cual acude un sinnúmero de personas que difícilmente pueden ser reconocidas o conocidas por quienes dirigen esas protestas, en ellas puede darse situaciones de personas ya individualmente que apelan a formas violentas o que inician y motivan formas violentas de expresión y de reclamo de los derechos. Pero en su conjunto, los movimientos sociales no están atados ni tienen una significación y una relación estructural con la violencia. La violencia se expresa en muchos de esos espacios, pero no dados, no como parte del proyecto y no como parte del proceso de protesta social. Entonces, coronel, según lo que nos dice el profesor Robledo, digamos desde su concepción, un movimiento social que utiliza la violencia deja de ser un movimiento social legítimo.
Los movimientos sociales per se yo no creo que se basen en la violencia. Eso, digamos, la evidencia histórica de nuestro país nos muestra que un movimiento social organizado, respetable, respetuoso de los derechos y del Estado de Derecho, no se puede basar en la violencia, no se basa en la violencia. La violencia que puede surgir como, muchas de las veces como un accidente, ¿cierto? No siempre la violencia está prevista y programada por quienes marchan, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos jóvenes. De hecho, los jóvenes que están en la universidad y marchan pueden estar en el barrio y uno podría fácilmente encontrarlos en el barrio y saludarlo o haberse visto muchas veces antes o haberlo atendido en alguna pregunta o requerimiento que tuviese un joven en el barrio donde le diga, señor patrullero, ¿dónde queda tal cosa? Y poder hablar con él. De tal manera que ellos mismos lo muestran como como algo desafortunado cuando aparece la violencia dentro de una de sus protestas. Yo les mencionaba hace un momento que en una de las marchas del 1 de mayo, si no estoy mal, un grupo de jóvenes que iba normal, bajando por la calle San Juan, cuando otros jóvenes acudieron a la violencia y dañaron los vidrios de algunos locales comerciales, estos jóvenes ejercieron un control social y dijeron, no, perdónenme, lo voy a poner entre comillas porque es expresión de un joven, no se tire la marcha, les dicen los jóvenes a los otros, y ejercen un control social queriendo decir, no acuda a la violencia porque daña la expresión pacífica que queremos manifestar. De tal manera que la violencia, digamos, nunca podría ser un elemento válido de interlocución ni de expresión, porque sus consecuencias siempre van a ser anulativas. Está bien, digamos que el concepto de la accidentalidad que puede generar un movimiento social y que lleva a la violencia, lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo le verían, por ejemplo, los enfrentamientos continuos que, digamos, al frente de las universidades públicas ocurren con frecuencia? ¿Ustedes cómo leen esto? Para ustedes no es un movimiento social, no es una protesta, ¿qué es? ¿Cómo lo leen internamente? No, simplemente es natural también que entre quien manifiesta y quien es controlado, porque ese es un tema, digamos, el control nunca es bien visto para el ser humano, casi que hace parte de la condición humana. Cuando mi papá me decía, no haga esto, mi mamá también me decía y me controlaba, aunque yo no dijera nada, probablemente me sentía molesto. De hecho, dentro de la misma institución policial, cuando yo estoy ahí y alguno de mis superiores me diga no pase, no entre, no salga, no, está ejerciendo control, siempre es impopular, no es grato. Y en la efervescencia de una protesta, pues el control podría resultar justamente un elemento en el cual se preste para que se expresen violentamente, incluso comenzando, porque la violencia puede ser desde muy sutil hasta más grave, comenzando con violencia dialéctica. Es decir, con la misma expresión verbal, mutua, porque esto también hace parte de la condición humana. Es decir, quien protesta como quien controla una protesta, pues somos seres humanos y estamos a puertas de nuestras emociones y estamos siempre en una lucha interna permanente por acertar y por controlar nuestras emociones. Pero no dejamos de ser seres humanos por el hecho de, por ejemplo, portar el uniforme policial. Eso sí, toca hacer el esfuerzo más que humano para tratar de aguantar, si se me permite utilizar ese término, alguna provocación si fuera, porque esa es la política nuestra. Si no hay violencia, si no solamente son provocaciones, no tendría por qué haber respuesta que propicie violencia en una manifestación. Cuando hay un levantamiento social y obviamente está atravesada la protesta violenta, a veces se lee como si hubiese dos bandos, como si fueran dos enemigos. ¿Cómo se puede leer desde la sociología, desde, digamos, su análisis, esa concepción que normalmente se da, por ejemplo, en las universidades? Por hablar del caso específico de lo que nos ocurre muy frecuentemente aquí en esta universidad. Bueno, yo creo que eso tiene como su explicación. Desde el punto de vista de los sectores sociales y de las asociaciones y grupos que expresan alguna identidad en torno a un proyecto colectivo y mediante la protesta pública y las manifestaciones, es muy posible encontrar que es obvio, la fuerza pública expresa los intereses del Estado, contrarios a los intereses ciudadanos, y en ese sentido
digo, esa puede ser una interpretación, hay una disparidad, hay un desacuerdo entre esa fuerza pública y el ciudadano que está ejerciendo alguna protesta. Esto puede llevar a que se vea una relación como de amigo-enemigo, por decirlo en esos términos, y una relación que asciende o puede trascender hacia otros espacios ya de confrontación y choque. Pero en lo fundamental yo tendría que señalar que desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la protesta no plantea una relación amigo-enemigo, la protesta lo que plantea es una relación y las acciones colectivas y la movilización social y en general todo esto que implica la organización pues, por parte de la ciudadanía, lo que plantea es un lugar de demandas no satisfechas, no resueltas, que se hacen ante las autoridades departamentales, municipales o ante el gobierno nacional, y que en esa dinámica de solicitar unas demandas por las pasiones que se estaba hablando hace algún rato, por esos incentivos que se van dando en el choque, en la relación verbal y en el espacio público, en el lugar donde está dando la manifestación, puede dar lugar a la violencia. Pero quería señalar, eso no le quita legitimidad a la violencia, es decir, a la protesta social y a los movimientos sociales. Lo que señala y lo que debiera llamar atención es qué hacemos con ese lugar de expresión de lo público, para que la expresión de lo público y el uso de lo público no se convierta en un asunto de judicialización, no se convierta en un asunto de señalamiento, no se vaya a señalar al que está protestando como un delincuente o como un subversivo. En esa dirección yo diría que lo que se trata es como no decir que la protesta, si deviene en violencia, no tiene legitimidad. La legitimidad no la da eso, la da son los argumentos, la dan son las peticiones, la dan son los sentimientos y los sentidos que ponen en juego los actores colectivos. Eso es lo que tiene que tener, lo que debemos colocar en primer lugar. Lo otro es lo que se deriva, es lo que tenemos que entrar a ver cómo se puede resolver, cómo desde la organización misma de la protesta puede resolverse ese problema de que no derive en un choque con la fuerza pública. El recurso de la violencia normalmente es utilizado cuando, según algunos actores, digamos, la protesta pacífica no logre el objetivo. ¿Cómo ven ustedes, y lo voy a hablar específicamente, cómo es como Policía Nacional a un estudiante? Es decir, pues usted es un estudiante de una universidad pública, estoy hablando pues en el contexto en el que estamos dialogando. Básicamente se logra intentar dilucidar o comprender lo que un estudiante eventualmente está exigiendo cuando acude a la violencia o cuando no acude. Por supuesto, cuando el estudiante se manifiesta, de hecho mi hijo es un estudiante de una universidad, cuando un estudiante se manifiesta, coincido perfectamente con el profesor Robledo, es porque hay alguna necesidad insatisfecha para él, o hay alguna situación que él no comparte y lo quiere expresar. Es una forma de expresión. Entonces, no podríamos ver desde la fuerza pública, ni por supuesto desde la policía, que es la institución encargada, digamos, del servicio de garantizar el orden público. No podríamos ver al estudiante jamás como un enemigo. De hecho, la policía no tiene enemigos. La policía colombiana como institución no tiene enemigo. El enemigo es un concepto muy de la guerra y es un concepto muy como de la seguridad nacional y es un concepto que se maneja perfectamente y es normal que así sea en los ejércitos, no en las policías. Los policías somos siempre servidores y no podríamos jamás tener enemigo, ni siquiera aquel delincuente más atroz que está cometiendo el delito que sea. Él no podría ser jamás enemigo, él es incluso un ciudadano o un ser humano que puede estar equivocado, que puede estar inmerso en una conducta típica, antijurídica y culpable, como dicen los abogados, es decir, está cometiendo un delito, pero no podríamos jamás catalogarlo como enemigo. Y que desencadene en violencia la acción de un estudiante que por lo general es una persona joven,
casi siempre, no, por supuesto no siempre, y no quiero estigmatizar a los jóvenes, pero mi hijo es joven y mi hijo en la casa es irreverente. Es natural. Yo fui irreverente en mi adolescencia, es natural. Entonces, yo creería más bien que la policía tiene que tener, nosotros los policías tenemos que tener, y de hecho estamos en ese esfuerzo siempre, que tener la suficiente capacidad de madurez para analizar todas las circunstancias, todas. Profesor Robledo, ¿usted sí cree que esa percepción que yo la noto, obviamente pues muy correcta desde el punto de vista político, sí es tan idílica en nuestro diario vivir? Bueno, yo veo al coronel con una postura muy moderada, una postura que realmente con frecuencia no es visible en los medios de comunicación por parte de los mandos de la policía y a nivel pues incluso del ministro de Defensa, porque a veces hay una perspectiva que va como en dirección contraria, más guerrerista, digámoslo así, de más confrontación, de señalamiento, de estigmatización de la protesta social. Entonces, yo no diría es idílico, yo digo que coexisten en una institución como la policía, es mi opinión respetuosa, coexisten también opiniones, así representen el orden y la autoridad, representen intereses, obviamente, y estén allí de alguna manera manteniendo el orden, y ese concepto de orden es tan costoso entre nosotros y entre la opinión estudiantil y los universitarios. Esa noción de orden pues tiene muchas miradas. Aún así vemos, hay una institución que intenta pues mirar otras cosas, mirar otras perspectivas, tratar de entender otras dinámicas de lo que está ocurriendo en la sociedad, pero lo usual y lo cotidiano para el ciudadano, para el televidente, para la persona que asiste a los medios de comunicación, es ver una fuerza pública enfrentándose a la ciudadanía, y creo que eso lanza una imagen muy lamentable. Es decir, que por un lado controvierte un poco los principios del Estado Social de Derecho y de la Constitución, en el sentido en que la fuerza pública debe ser garante de los intereses de los ciudadanos y garantizar la movilidad y garantizar los derechos ciudadanos y garantizar la protesta. Pero por el otro lado, cuando el ciudadano va a protestar, encuentra una realidad, es decir, una fuerza pública que choca con ellos. Por eso decía ahora que los movimientos sociales no incorporan el expediente de la violencia en sus objetivos. La violencia es algo que luego aparece, es decir, yo diría es ajena a los principios democráticos de la protesta social y de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son por sí mismos movimientos democráticos en el sentido de que expresan intereses y reclaman derechos y hacen demandas por la única vía que tiene el ciudadano, por la vía de la acción colectiva. Coronel, ese análisis que hace el profesor Robledo de alguna manera pone en consideración, al menos en debate, esa concepción. ¿Será que entre el deber ser o la ilusión de poder aplicar, digamos, esa visión que usted tiene y la realidad hay una brecha? Hay un tema de comunicación aquí. Aquí hay un tema de comunicación y de medios de comunicación y de noticias. Jamás será noticia las bolsas de agua que aquel capitán entregó a todos los manifestantes. Eso no será noticia. Sí es noticia si el capitán hubiese ejercido fuerza innecesaria o violencia contra un manifestante. Tenga la seguridad que habría sido noticia. De tal manera que yo encuentro, y esto desde hace muchos años lo he percibido así, encuentro que no hay una adecuada comunicación entre nosotros. Cuando digo nosotros estoy hablando de los ciudadanos colombianos, porque ni se diga de América Latina, entre nosotros en la relación que debe existir entre la sociedad misma y sus instituciones, sobre todo instituciones de servicio público, de seguridad pública, de convivencia y seguridad ciudadana, como son los cuerpos de policía. Me parece que hay desconocimiento tanto de los policías como de los estudiantes universitarios, por ejemplo, sobre cómo funciona la policía. Por ejemplo, yo no estoy seguro si nosotros habremos publicado, porque podríamos decir mea culpa, si los estudiantes saben que la policía tiene una oficina de derechos humanos
que son policías y son expertos, son doctores, algunos son doctores en Derecho y algunos son especialistas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, son policías supremamente preparados, pero son policías, y son ellos, y en la Oficina de Derechos Humanos ellos son supremamente exigentes y autoexigentes con todos nosotros en el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, yo no estoy seguro que el grueso de los estudiantes conozcan esto, y tampoco creo que el grueso de los estudiantes sepa, por ejemplo, qué dice un coronel, como podría ser yo, perdónenme que me ponga en primera persona, cuando forma a 200 policías que van a salir a cuidar el recorrido entre, supongamos, Barranquilla, luego toma por Carabobo tal vez, bueno, hasta llegar al Parque de la Luz. ¿Qué les dice el coronel a los policías antes de salir a servicio? Yo no creo que todo el mundo sepa qué les dice a los policías y cuál es la política que deja muy clara el coronel cuando le dice a estos policías: salgan a servir, salgan a ayudar, no provoquen a nadie, respeten los derechos de todas las personas, incluso la misma protesta. Entonces el resultado, no, yo entiendo perfectamente, además es perfectamente clara la argumentación que usted da, pero al final usted dice que los medios de comunicación, de alguna manera, o la falta de comunicación, no permite desconocer otras aristas, pero la verdad es que hay unas evidencias claras de un lado y del otro, porque yo no estoy hablando únicamente de la fuerza pública que utiliza la violencia, sino también, obviamente, de la protesta cuando la utiliza, donde de alguna manera parece que se olvidara ese principio y cayéramos en ese escenario en donde hay dos enemigos. Es decir, yo tampoco puedo negar eso, porque es verdad, cuando la fotografía, la televisión, los videos muestran de lado y lado estoy hablando, ¿cierto? Acciones donde claramente se ve la huella de la violencia. Sí, tiene toda la razón, por supuesto. De hecho, hay investigaciones abiertas y hay sanciones tan graves como la expulsión o incluso la pérdida de la libertad por parte de algún policía que cometa un delito, porque eso es simplemente infringir no solamente códigos internos nuestros, desde el Código de Ética en adelante, hasta el Código Penal. Es decir, si un policía en el ejercicio de su servicio se extralimita y es violento y lesiona a una persona que está protestando, pues es exactamente eso, una lesión personal que el Código Penal lo contempla y que se debe, y nosotros somos cero tolerantes a esto, al interior de la policía. Para continuar con este tema, en donde ya se advierten miradas diferentes que de alguna manera demuestran la dificultad de comprender el asunto del movimiento social y la violencia desde diferentes aristas, a partir del siguiente segmento intentaremos entonces tratar de dilucidar un poco más lo que significa este aspecto. Volvemos enseguida. Estamos hablando de movimientos sociales y violencia aquí en La Fuerza de los Argumentos, y para ello hemos contado durante el programa con dos miradas absolutamente diferentes, pero que a veces coinciden. Una de parte del coronel Milton López, quien ha trabajado básicamente en la policía comunitaria, un esfuerzo desde esa óptica, y otra del profesor Robledo, profesor de la Universidad de Antioquia y estudioso también de estos temas. En este segmento yo quisiera tratar de dilucidar de una manera muy concisa, es decir, ¿qué diferencia existe entre un movimiento social y, por ejemplo, una reyerta como la que ocurre en la Universidad de Antioquia? ¿Eso hay que diferenciarlo? Sí, no, el movimiento social y el movimiento estudiantil haría parte de un movimiento social más amplio. Sería ya la forma más organizada, la reyerta o la protesta, el choque, el enfrentamiento, la revuelta, la pedrea, pues son formas particulares en las que deviene eventualmente la protesta social. Lo que pasa es que nosotros no podríamos convertir la expresión estudiantil solamente como la expresión máxima del movimiento social. Es una de las expresiones del movimiento social, y la forma en que derivan algunas ocasiones tiene que ver con unas formas particulares en algunas circunstancias de ponerse en discusión y ponerse en choque con la fuerza pública. Pero en general el movimiento estudiantil es una expresión global de la actividad de los estudiantes por definir formas racionales
demandas frente al Estado y frente al sistema educativo de unas adecuadas condiciones educativas. La violencia sería, o las formas de violencia que eso presenta serían formas ya muy particulares, muy específicas y que no tiene que ver necesariamente con el hecho de ser movimiento estudiantil. ¿Cae en la tentación de utilizar la violencia, la fuerza pública? Ha habido casos de violencia en la fuerza pública o que la fuerza pública ha utilizado. No es una constante, pero hace parte de la condición humana y es un riesgo latente. O sea, siempre tendremos que estimar que el riesgo de ejercer violencia existe en todos los seres humanos, en todos, que no corresponda a una política, que no corresponda a un deber ser ni a las instrucciones que pues eso se ve reflejado posteriormente en investigaciones disciplinarias o penales, pero esa es una posibilidad, por supuesto. ¿Los movimientos sociales tienen de alguna manera un aprovechamiento político o es posible conseguir un movimiento social que obviamente de todas maneras un movimiento social en sí es tiene digamos unos elementos políticos, pero digo yo el aprovechamiento político dañino? ¿Es posible que un movimiento social sea parte definitivamente de unos intereses que pueden en este caso, por ejemplo, dañarlo, como por ejemplo el uso de la violencia o aprovechar específicamente una acción en favor no necesariamente de ese grupo, sino en favor de manifestar una idea particular al margen del movimiento social? No, bueno, lo primero, digámoslo rápidamente, los movimientos sociales están en relación con la política, son formas políticas y formas de expresar la política y la acción política en el espacio colectivo. Por otro lado, tendríamos que decir, los movimientos sociales y las acciones colectivas pueden eventualmente ser surcadas pues, o atravesadas por intereses políticos externos que eventualmente interfieren la acción social, interfieren las formas de protesta, interfieren las formas de manifestación de lo público, de la protesta social. Pero en sí mismo todo movimiento social y toda acción colectiva tiene unos intereses de unos sujetos, se mueven subjetividades políticas y en esa dirección donde hay subjetividades políticas puede haber expresiones ajenas al conjunto de los intereses y los movimientos sociales que pueden en algún momento distorsionar las pretensiones de los movimientos sociales. En esa misma dirección, la fuerza pública puede distorsionar, digamos, su deber en favor de defender, por ejemplo, una idea de un gobierno en un momento determinado. A veces no se enfrenta frente a esa situación. Es decir, es decir, no reaccionar por garantizar la seguridad, sino simplemente por garantizar lo que piensa un gobierno en un momento determinado. La fuerza pública no es deliberante, esa es la primera advertencia que debo hacer. La policía no es deliberante, es decir, es apolítica la institución. Pero sí lo es definitivamente. No, yo lo entiendo que así dice y así reza, pero realmente eso en la práctica sí se da. Y en la práctica hay unos, digamos así, como unas precauciones que existen, que son los procesos y procedimientos de la policía. Los procesos y procedimientos de la policía no son temporales, existen. Los últimos fueron sacados un poco después de la Constitución del 91 y son procesos y procedimientos validados, de tal manera que no, es decir, cómo se atiende una protesta, eso está documentado. Cómo se atiende un acto violento, eso está documentado, de tal manera que nosotros siempre buscamos ser muy fieles a los procesos y procedimientos policiales porque son muy coherentes con la Constitución política y las leyes. Preferimos ser mucho más legalistas y ser muy cuidadosos de esto que pensar en un tema de aprovechamiento político, porque eso, por supuesto, para la fuerza pública y para una sociedad en términos generales no es nada conveniente. ¿Hay garantía para los movimientos sociales en el país y ellos realmente sí existen como estructura? Los últimos acontecimientos nos pone de presente que los movimientos sociales existen, que algunos son muy coyunturales, que la coyuntura reciente planteó la aparición de algunos, la construcción de un movimiento social amplio que hoy se reúne en formas organizativas de mayor contundencia, de mayor alcance, pero también se muestra que cuando el ciudadano en forma organizada sale a la calle, también entra en choque con una realidad,
con una realidad que no entiende que la democracia también se ejerce desde abajo, es decir, que los movimientos sociales, a mi juicio, son un espacio de democracia desde abajo y que por lo tanto la situación del país ha planteado y ha puesto de presente en los últimos acontecimientos nacionales de 3 meses para acá, digámoslo así, ha puesto de presente de que los movimientos sociales están allí, de que hay necesidades insatisfechas, de que hay proyectos sociales insatisfechos, de que hay demandas insatisfechas y que parece ser que todavía falta mucho para que desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista de la ciudadanía, podamos entender la lógica, la vigencia, la justeza de los movimientos sociales y podamos entender cómo y en qué espacio estos movimientos sociales se mueven. Garantías, las garantías hoy se ponen en entredicho cuando se pretende criminalizar la protesta social, cuando se pretende judicializar a los manifestantes en la protesta social bajo algún argumento, pero eso es muy peligroso, es un desliz en ese sentido cuando la democracia y cuando las instituciones pretenden castigar bajo algún argumento o bajo algún supuesto la protesta social. Creo que allí se desdibuja la posibilidad y el sentido, insisto, democrático que tiene la protesta social. Esa es una pregunta incorrecta para el coronel López, y es la siguiente. Es decir, en un momento determinado, más allá de la no deliberación a las que están abocados, es posible pensar que también la fuerza pública tiene obviamente unos derechos, pero también unos vacíos, unos deberes, pero también unas reclamaciones, que en un momento determinado, cuando enfrentan este tipo de movimientos, los haga coincidir en la misma protesta que está llevando a cabo la comunidad. Es muy curioso algunas arengas que escuchamos cuando vamos acompañando una protesta social. Una de ellas dice: amigo uniformado, usted también es explotado, algo así, únete a la lucha. Cosas similares, por lo tanto no es ajeno este tipo de reflexión. Pero fíjese usted que digamos, cualquier sociedad del mundo, la gran mayoría de las sociedades de los estados del mundo, digamos, buscan que su fuerza pública sea lo más neutral políticamente hablando, lo más neutral posible en la deliberación, ¿cierto? Y más bien hay otros canales, existen justamente canales para, por ejemplo, mejorar algún aspecto de bienestar o de salarios o todo esto de la fuerza pública, que son distintos a la protesta, porque no sería conveniente para la sociedad. El solo imaginarlo, uno pensaría que esto podría devenir en algo inconveniente para lo que uno espera de la paz y del progreso de un pueblo, ¿cierto? Entonces, esas arengas curiosas que resultan y que uno las escucha muy a menudo, pues no pasan de ser simplemente una situación como jocosa, nada más. Nos queda un minuto y lo voy a aprovechar para hacer la siguiente pregunta al doctor Luis Javier Robledo. Si usted desde la academia tuviera que hacer algún tipo de aporte a la fuerza pública en cuanto al manejo de este tipo de movimientos y de reacción frente a la protesta, ¿qué les podría decir? Yo diría a la fuerza pública concentrarse más en entender la dimensión del conflicto social, a aprender del conflicto social y a desarrollar una pedagogía de convicción y de comprensión de las demandas sociales que implique una reforma del entendimiento y de esa racionalidad que como fuerza pública tienen. Esto implicaría una racionalidad más entendida en función de comprender que en la calle, que ahí frente a ellos en la protesta, hay un ciudadano igual a ellos. Si usted tuviera que decirle lo mismo a un estudiante, a un campesino, a un educador, a un minero, ¿qué le diría? Definitivamente que descalifique la violencia, que desestime la violencia, que ni siquiera lo piense, porque la violencia, la primera víctima de la violencia podría ser él mismo, no porque venga la fuerza pública a reprimirlo ni más faltaba, sino porque la violencia en sí afecta hasta al violento.
Entonces, lo invitaría a, por supuesto, manifestarse si lo quiere hacer porque es un derecho, pero siempre, sí o sí, sin violencia. Pero en cuanto al papel que ustedes cumplen, es decir, tratando de mostrar, digamos, una percepción diferente, ¿qué les podría decir? También quisiera, pues, que se conociera más y mejor la policía y su función y su razón de ser, que se comprendiera que la policía no solamente existe en el momento como del contacto, en un momento de tensión, sino los invito, por ejemplo, que aborden a los policías cuando están en cualquier lugar y les pregunten al respecto y que entablen algún diálogo, porque eso creo yo que construye, que es muy bueno porque quiebra o rompe imaginarios colectivos equivocados. Bueno, no nos queda sino agradecerle al coronel López y al profesor Robledo por su presencia, a ustedes por haber estado con nosotros en este programa La Fuerza de los Argumentos, y muy importante entender la diferencia que existe entre un movimiento social y el uso de la violencia.